Reciban un cordial saludo todas y todos. Nos vamos a referir a un punto muy importante, el cual es el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero antes vamos a ver un punto breve de historia. En 1948 los Estados americanos consideraron que la protección de derechos humanos debía ser garantizada por un órgano jurídico. 3 décadas después inició en funciones la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Toca tener en cuenta que el acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no es para todos los casos. Primero se agotan las instancias internas y cuando existe violación a los derechos humanos internamente y no se han podido solucionar los casos en cuestión, es aquí donde recién se puede llegar al sistema internacional de derechos humanos, que tiene dos organismos, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí se pueden ver casos en que las personas sienten que sus derechos han sido afectados. Lo primero que hay que establecer es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano jurisdiccional del sistema interamericano, es decir, a diferencia de la Comisión, no es un órgano cuasi judicial, no es un órgano que emite recomendaciones, sino que es el órgano que emite sentencias. Es decir, que los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos van a ser de carácter obligatorio. Y para que los estados estén sometidos a la jurisdicción de la Corte, requieren haber ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dos labores primordiales, la labor de protección y la labor consultiva. Esto quiere decir que la labor de protección significa la actuación de la Corte Interamericana frente a las denuncias. Esto en cuanto a la Comisión, cuando haya agotado su accionar. Cuando la Comisión cierra con su informe de fondo y los estados no aceptan el informe de fondo, tampoco acepta el informe de fondo la víctima y la Comisión lleva el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En todo caso, la Corte, en cuanto a las denuncias, solo pueden presentarlas los estados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, otra de las labores de protección que tiene la Corte Interamericana son las medidas provisionales, que conocen casos que se evidencian en una situación de riesgo a los derechos humanos y que se encuentran en una situación de urgencia, de gravedad y de irreparabilidad. Al mismo tiempo, la Corte, frente a las amenazas y a las situaciones de violación de derechos humanos, donde lo que van a hacer es reconocer la responsabilidad del Estado, es reconocer la violación de los derechos y finalmente disponer la reparación a las víctimas frente a una sentencia. Cabe considerar, por otra parte, que la labor que tiene la Corte es la labor consultiva. Esta trata de la interpretación que puede dar la Corte, la interpretación de alcance de los derechos y obligaciones que tienen los distintos instrumentos en materia de derechos humanos. Esta la encontramos en el artículo 64 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Ahora bien, lo que puede consultar son los Estados miembros de la OEA. Cualquier Estado miembro que pertenezca a la OEA puede consultar además la Comisión Interamericana, la Secretaría, la Asamblea General de la OEA. Asimismo, existe una salvedad. No necesita usted haber ratificado la Convención Americana, sino que solo puede ser miembro de los Estados miembros, como es la OEA, y usted puede también consultar a la Corte. Entonces, hacen los estados y también los organismos de la OEA en cuanto al cumplimiento de derechos y obligaciones en materia de derechos humanos. Además, interpretan los tratados interamericanos que se hayan creado en el sistema de la OEA sobre derechos humanos. En efecto, la Corte interpreta leyes internas y de control de convencionalidad. En particular, no solo interpreta el alcance de las normas de derechos humanos de los tratados internacionales, sino que además orienta a los estados sobre las relaciones con el control de convencionalidad, visto que la normativa interna de los estados es compatible con la normativa en materia de derechos humanos. Por eso se da una opinión consultiva. Considerando que interpretar es dar alcance y contenido a las normas del derecho internacional de los derechos humanos. La opinión consultiva implica definir, dar alcance y contenido a las normas específicas de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por tanto, la interpretación de la Corte es una interpretación de obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, gracias a que hace esta interpretación relacionando los instrumentos interamericanos, pero sin dejar de mirar las normas del sistema interamericano. Al final podemos decir que la Corte debe responder a todas las preguntas. ¿Qué hace? Claro que no, pero tiene que motivarla por qué no responde estas preguntas. Esto es lo que hace la Corte. Para concluir, el rol que asume la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido convirtiendo a las opiniones consultivas en obligatorias.
y con el control de convencionalidad, donde la Corte nos dice que cuando ella interpreta los tratados interamericanos, la Corte está interpretando tratados de los cuales los estados son miembros. Las opiniones consultivas son obligatorias porque la Corte está interpretando normas que constan y que son obligatorias para los estados en virtud de ratificación de los tratados. Entonces, en las opiniones consultivas son obligatorias en el marco de Ecuador, plenamente obligatorias porque hemos reconocido la figura del control de convencionalidad. Muchas gracias.